Información, historia e investigación a través de los datos. Ponemos la lupa sobre diversos temas que afectan a la sociedad y que no siempre se encuentran en las portadas de los medios de comunicación, ya sea ciencia, política, tecnología o problemas sociales, siempre con las cifras en la mano. Arrancamos. Cada año es recordado por algo. 2017 lo fue por la grave crisis política vivida en Cataluña y, en consecuencia, en toda España, debido a la celebración de un referéndum ilegal y posterior declaración, también ilegal, unilateral de independencia de esa comunidad autónoma. 2020 es recordado como el año de la pandemia, el año en el que estuvimos encerrados y en el que nuestras vidas dieron un giro de 180 grados. Y 2024, aunque todavía no ha acabado y de hecho no llevamos ni la mitad del año, estoy segura que será recordado como el año electoral. De momento, Galicia y el País Vasco han celebrado ya sus respectivas elecciones autonómicas. Y aunque algunos pueden estar mirando ya al 9 de junio, día en el que se celebran los comicios europeos, no hay que irse tampoco tan lejos en el calendario para encontrarnos con otra cita electoral. El próximo 12 de mayo, los catalanes están llamados a las urnas para votar a su presidente autonómico. Y es precisamente en esta comunidad, en Cataluña, donde nos vamos a centrar en este programa. El separatismo, la amnistía y el terrorismo de Tsunami Democratic marca la historia de esta región. Pero antes de meternos a fondo en esta cuestión, me gustaría empezar por la composición del Parlamento catalán. Es uno de los 3 órganos que componen la Generalidad de Cataluña, institución en la que está depositado el poder de autogobierno de esta comunidad. De acuerdo con el Instituto de Autonomía, el Parlamento catalán está compuesto por 135 diputados. Estos son elegidos por las 4 circunscripciones catalanas, que a su vez coinciden con las 4 provincias de esta comunidad. Sin embargo, no todas pueden elegir el mismo número de diputados. La provincia de Barcelona escoge a 85 diputados, Tarragona a 18, por su parte Gerona a 17 y Lérida a 15, siendo la provincia con el menor número de parlamentarios para escoger. ¿Y por qué ese número varía en cada comunidad? Depende del censo electoral. Barcelona, al ser la provincia más poblada, es la que mayor número de representantes puede escoger. La mayoría absoluta está fijada además en los 68 escaños. Todos estos puntos están recogidos en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Todas las comunidades autónomas tienen su propio Estatuto de Autonomía. Pero ¿cómo es el de Cataluña? El 25 de octubre de 1979 fue sometido a referéndum. Fue apoyado por el 88,1% de los votantes, con un 7,8% de los votos en contra, y con una participación muy baja, solo del 59,6%. El estatuto fue finalmente aprobado por el Pleno del Congreso el 19 de noviembre de 1979 y por el Pleno del Senado el 12 de diciembre de ese mismo año. ¿Y qué se recoge en él? La cooficialidad del catalán y el español, reconociendo el derecho y el deber de todos los catalanes de conocer el español. El catalán, en cambio, no tiene esa misma condición, ya que solo se le reconoce el derecho a conocerlo y usarlo. Otro de los puntos es la pervivencia de las 4 provincias catalanas y sus correspondientes diputaciones, el recorte de competencias, especialmente en educación, la rebaja de la participación de la Generalidad en los ingresos estatales y la eliminación del control exclusivo del orden público. El Estatuto de Autonomía es el que, como hemos visto, fija las normas que debe cumplir el Parlamento catalán. Si nos seguimos centrando en este organismo, vemos como desde el año 2010 ha estado gobernado por partidos que tienen cierta similitud. Y es aquí donde entra un punto importante en la historia de esta comunidad autónoma, el separatismo. Si hacemos un repaso por las últimas elecciones autonómicas y nos remontamos al año 2010, vemos como el presidente de la Generalidad fue Artur Mas, por Convergencia y Unión, integrado por aquel entonces en el ya desaparecido Convergencia Democrática de Cataluña. 2 años más tarde, Artur Mas también consiguió hacerse con el poder de la Generalidad. Desde entonces y hasta hoy en día, todos los presidentes catalanes han sido separatistas. A él le siguió en el año 2015 Carles Puigdemont, líder de Junts. Continuó Quim Torra, su sucesor también al frente de ese partido, en el año 2017. Sin embargo, no duró mucho más de 2 años. Actualmente, el presidente de la Generalidad de Cataluña es Pere Aragonès, líder de Esquerra Republicana. Para buscar el último año en el que gobernó un presidente perteneciente a un partido no separatista, hay que remontarse al año 2006, cuando estaba al frente de la Generalidad José Montilla, por aquel entonces primer secretario del PSC. Sin embargo, en el año 2017, a raíz de la celebración del referéndum ilegal,
en el que analizaremos más adelante, hubo un paréntesis en los mandatos separatistas. Soraya Sáez de Santamaría, vicepresidente del Gobierno de España en ese mismo año, asumió la presidencia de la Generalidad de Cataluña tras la aplicación del artículo 155. Pero antes de meternos a fondo y analizar con lupa todo lo ocurrido, en el año 2017, ¿de dónde viene el afán de algunos catalanes para separarse de España? Aunque el separatismo catalán está muy presente en la política actual nacional, lo cierto es que no es un movimiento reciente. Para hablar de la primera persona que empezó a reivindicar la independencia de Cataluña, hay que remontarnos al año 1886. Josep Narcís Roca es considerado el primer nacionalista catalán. Fue en ese mismo año donde apareció claramente su propuesta de que Cataluña fuera un Estado propio, independiente de España. Pero para ver a las primeras organizaciones propiamente separatistas hay que ir al año 1918, cuando se constituyó la Unión Catalanista. Allí Vicent Albert Ballester creó la estelada, la bandera con la que actualmente se reivindica la independencia. Sin embargo, este movimiento perdió un poco de fuelle, hasta que llegó al poder Artur Mas. Su petición era clara, un pacto fiscal. Lo que el gobierno de Artur Mas le pidió al de Mariano Rajoy era que Cataluña recaudase sus propios impuestos y, posteriormente, le daría una parte al Estado. Si el ejecutivo de Rajoy se negaba, habría consulta sobre la independencia. Así empezó el procés catalán. A partir de ese momento y hasta la actualidad, el separatismo catalán ha estado en auge. El 27 de septiembre de 2014, el presidente de la Generalidad de Cataluña, Artur Mas, firmó el decreto de convocatoria de la consulta sobre el futuro político de esa comunidad autónoma. Sin embargo, el gobierno de Mariano Rajoy presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional que lo admitía a trámite y quedaron suspendidas todas las acciones que Mas quería realizar. Sin embargo, el 9 de noviembre de 2014 se celebró esa consulta gracias a la colaboración de más de 40.000 voluntarios y que sin que se produjesen incidentes. La participación fue de alrededor del 41% del censo y ganó el sí con casi un 80% de votos a favor. Las distintas instituciones de España reaccionaron rápidamente a este suceso. El 14 de enero del año 2015, Artur Mas decidió convocar las elecciones autonómicas que tuvieron lugar el 27 de septiembre de ese mismo año. La fuerza política más votada fue Junts, con casi el 40% de las papeletas. El 9 de noviembre fue el día en el que se celebró el debate de investidura de Artur Mas y cuando ocurrieron dos acontecimientos. El Parlamento catalán aprobó la resolución en la que se proclamaba el proceso de independencia de Cataluña y además la investidura de Artur Mas resultó fallida debido al voto en contra de la CUP. A principios de enero del año 2016, Mas renunció a su investidura y propuso a Carles Puigdemont, el cual sí que obtuvo los votos necesarios, convirtiéndose así en el nuevo presidente de la Generalidad. Un presidente que tenía claro un objetivo: conseguir la independencia de Cataluña. Para ello anunció la celebración de un referéndum de autodeterminación. La fecha fijada fue el 1 de octubre del año 2017. El 6 de septiembre de ese mismo año, el Parlamento catalán aprobó la ley del referéndum, que fue recurrida por el Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional. Pero a pesar de todo, Puigdemont y los partidos separatistas continuaron con esa convocatoria. Así, el referéndum se celebró en su fecha fijada, el 1 de octubre del año 2017. En las primeras horas se produjo la intervención de guardias civiles y de policías nacionales en varios colegios electorales para impedir así la votación. 5 días más tarde, la Generalidad facilitó los resultados, eso sí, sin verificar. Votó el 43% del censo y el 90% de las papeletas fueron a favor de la independencia. El 10 de octubre, Puigdemont comunicó que suspendía a los efectos esa declaración. Sin embargo, el gobierno de Mariano Rajoy aplicó el artículo 155 de la Constitución, lo que supuso la suspensión total de la autonomía. A raíz de todo lo ocurrido, la Fiscalía General del Estado presentó una querella ante la Audiencia Nacional contra Puigdemont y todos los consejeros, y ante el Tribunal Supremo contra la presidenta del Parlamento, Carmen Forcadell. El 29 de octubre de ese mismo año, Carles Puigdemont y 4 consejeros más huyeron, escondidos en un maletero de un coche a Bruselas, para evitar así comparecer ante la Audiencia Nacional. ¿Y qué pasó con los que hicieron frente a la justicia? En el llamado juicio del procés se impusieron penas de 9 a 13 años de cárcel a los 9 líderes separatistas catalanes. Oriol Junqueras fue condenado a 13 años por sedición y malversación, Raúl Romeva a 12 años por los mismos cargos, Jordi Turull y Jordi Sánchez fueron condenados a 12 y 9 años respectivamente
Y Carmen Forcadell, por su parte, fue condenada a 11 años y 6 meses por sedición. Sin embargo, no llegaron a cumplir esas penas impuestas debido a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidió concederles el indulto. Pensando en el espíritu constitucional de concordia, propondré al Consejo de Ministros conceder el indulto a los 9 condenados en el juicio del Procés, que hoy están en prisión. Una medida que, como hay que recordar, se aplica bajo la condición de que los indultados no repitan los hechos por los que fueron condenados. El Tribunal Supremo rechazó por unanimidad esta decisión, resaltando que no existía ningún ápice de arrepentimiento. En la actualidad, la situación es bastante parecida. Tras los indultos, parece que llega la ley de amnistía. Votos emitidos, 350. Votos sí, 178. Votos en contra, 172. Abstenciones, ninguna. En consecuencia, queda aprobada la proposición de ley orgánica para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Una ley que llegó con un sillón bajo el brazo. Y es que a cambio de esa traición a España, Pedro Sánchez pudo volver a ser presidente del Gobierno tras las elecciones generales del 23 de julio. Sin embargo, aunque lo más comentado es el proceso separatista y sus respectivas consecuencias, lo cierto es que este no es el único problema al que se enfrenta Cataluña. Si pensamos en Cataluña, a todos se nos viene a la mente el proceso separatista. Sin embargo, no hay que olvidar que Cataluña rompió récords en el mundo de homicidios en 2023. Se registraron 67,25 más que en el año anterior. Muchos de ellos, además, están relacionados con el tráfico de drogas. La tasa de criminalidad también aumentó, concretamente un 57% más que en el conjunto de España. Y eso no es todo, porque 1 de cada 3 agresiones sexuales cometidas en España en 2023 se produjeron en esta comunidad autónoma. De hecho, solo en Barcelona hubo 575 denuncias por este hecho, lo que supone 3 agresiones sexuales al día. Por otro lado, en 6 años en Cataluña aumentaron las ocupaciones en un 82% y vuelve a ser la comunidad autónoma que destaca en este problema. Cataluña es sin duda una comunidad marcada por el odio y el rencor de unos pocos hacia todo lo que tenga que ver con España. Sin embargo, son precisamente esos pocos los que intentan ocultar los problemas reales de los catalanes: el aumento de la criminalidad, de la inmigración ilegal, sus consecuencias y el auge de la ocupación. El próximo 12 de mayo será los catalanes los que decidan si continuar en esa situación o, por el cambio, llevar a cabo un cambio real en sus políticas. En sus manos está. Nosotros seguiremos analizando estos datos y muchos más en otro programa. Recordad mirar siempre con lupa cualquier cifra o problema social, porque muchas veces los datos reflejan una realidad silenciada. Nos vemos en otro programa de La Lupa.